Aprecio mucho la música especial que hemos tenido. Que Dios siga utilizando para llevar este mensaje y esos hermosos cantos que entonas para la gloria de Dios. Pues hermanos, estamos llegando al final. Ahora tenemos una presentación ahí en PowerPoint. Quisiera mencionar que otras producciones que hemos hecho, está una serie de temas sobre el Apocalipsis. Tenemos 8 temas en video sobre Apocalipsis que hemos puesto en tres DVD. El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Tenemos unos cuantos juegos con 8 temas como el 144,000, los 144,000, 666. Es una serie evangelística con un enfoque cristocéntrico del Apocalipsis, por si alguien los quiere. Al final, y también en video, la Unión Mexicana del Sur grabó una serie de tres temas de más o menos de 1 hora de duración de ese servidor, que hemos llamado Seminarios de Motivación e Instrucción Misionera. Tenemos algunos cuantos también que estarán a su disposición a un precio accesible. Y si alguien quiere llevar también, si no alcanzó el libro o quiere llevar algunos, tenemos unos poquitos todavía de estos libros. Vamos ahora a abrir la palabra de Dios como cada noche. Ahora leeremos Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 7. El tema anunciado para hoy es el sellamiento, el fuerte pregón y la terminación de la obra. Ahora es más temprano, son apenas las 6. Generalmente, ¿a qué hora estamos terminando cada noche? Así que tenemos unas 3 horas, ¿no? Bueno, no nos vamos a ir tanto, por supuesto. Pero los estudios que hemos tenido, pues a veces cubren un poco más del tiempo convencional de un sermón, pero trataremos de no cansarlos ni abusar de su paciencia. Leamos Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay aquí algunas declaraciones que vale la pena resaltar. 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Vientos sin duda de destrucción, que representan las 7 postreras plagas. Pero hay otro ángel que subía de donde sale el sol, el cual dijo a estos 4 ángeles: un momento, esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, a nadie, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Con esto entendemos que el sellamiento es para protección, que el sellamiento es para no recibir daño de las 7 postreras plagas. Ahora, con esto en mente, todos necesitamos ser sellados si queremos sobrevivir a la destrucción final. Todos necesitamos ser sellados. Si alguno de nosotros no recibiera en su frente el sello del Dios vivo,
será destruido. No solo por las plagas, sino para siempre. Esa es una gran verdad que se presenta en el libro del Apocalipsis. Solo los sellados serán preservados de la destrucción final. Yo quisiera que oráramos, mis queridos hermanos, para que el sello de Dios sea colocado en nuestra frente. Vamos a explicar en el transcurso del tema de esta noche en qué consiste esto, pero sin duda todos queremos ser sellados, ¿no es cierto? Todos queremos y necesitamos ser sellados a fin de sobrevivir. Vamos a orar porque Dios nos selle para protección. ¿Les parece? Vamos a arrodillarnos. No siempre tenemos que orar de rodillas, espero que no se malentienda, pero vamos a orar de rodillas, como hemos hecho cada noche. Y ahora yo voy a dirigir la oración. Querido Padre Celestial, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por los mensajes de advertencia, de consejo, de orientación que nos das en tu santa palabra. Ahora, al introducirnos en las páginas del Apocalipsis para considerar la importancia, el significado y las aplicaciones del sellamiento, te rogamos, Señor, que no solamente podamos comprender esos asuntos, sino que podamos responder a tu llamado, a la voz del Espíritu, a fin de que tu sello se coloque en cada uno de nosotros. Que todos tus hijos presentes seamos sellados para salvación. Padre, ayúdanos también para compartir este mensaje con tantas personas sea posible, para que muchos más también sean preservados de la destrucción. Permite, Padre, que ofrezcamos al Espíritu Santo un corazón dócil. Ilumina nuestras mentes también y guíanos en el estudio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay ciertas verdades en cuanto al sellamiento que necesitamos enfatizar. Primeramente, quisiera que veamos que en la Biblia se presentan 3 escenas del sellamiento. Y la primera que vemos, pues, la que está aquí en Apocalipsis, la que generalmente analizamos. Apocalipsis capítulo 7 nos presenta el sellamiento de los 144,000. Hay vientos de destrucción que vienen sobre la tierra, pero también está el sello del Dios vivo que es para protección. Otra escena de sellamiento la encontramos en Ezequiel capítulo 9. Podríamos ver rápidamente el pasaje bíblico, pero ahí tenemos en la pantalla qué es lo que ocurre. Ezequiel capítulo 9, un pasaje bíblico que los davidianos aplican para sí mismos, indicando que ellos harán esa obra de destrucción. Se presentan allí 6 verdugos en la ciudad de Jerusalén, los cuales llegan para hacer una obra de destrucción. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí 6 varones que venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Pero entre ellos había un séptimo varón, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, según dice el texto bíblico. Este séptimo varón, el cual estaba vestido de lino y que representa la intercesión de Jesús en favor de nosotros, recibe la indicación de entrar primero él a Jerusalén y colocar una marca o un sello en la frente de todos aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en medio de
Jerusalén. Noten lo que dice el versículo 4. Y le dijo Jehová a este varón vestido de lino: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros se les dice que entren. Después que el varón vestido de lino selló en la frente a los siervos de Dios, entran los otros 6 para hacer una obra de destrucción. Dice el versículo 6: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del trono. El sellamiento, otra vez, para protección, pero ahora bajo el símbolo de sellando en Jerusalén. Otra escena de sellamiento, Éxodo capítulo 12. Pero aquí el sellamiento se aplica no en la frente de las personas, sino en la frente de las casas. Es la ocasión cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo cual es simbólico o representativo de la ocasión cuando el pueblo de Dios remanente del tiempo del fin salga de esa tierra para ir a la Canaán celestial. En aquella ocasión el pueblo de Dios habría de ir a la Canaán terrenal. Y antes de la salida de Egipto hubo plagas sobre Egipto. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y la forma como los primogénitos de Israel fueron protegidos fue sellando con sangre la frente de las casas. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Moisés que indicara al pueblo que mataran un cordero que habrían de apartar desde el día 10 y el día 14 por la tarde habrían de matar el cordero, y con la sangre del cordero iban a poner una marca o señal en el dintel de la puerta, de las puertas de las casas, y también en los 2 postes. El dintel es el marco superior de la puerta, el umbral es el marco inferior. Por lo tanto, la sangre se estaba colocando simbólicamente en la frente de las casas para protección de los primogénitos. Ahora, esa sangre era la sangre del cordero, simbólica para toda protección. Realmente, mis queridos hermanos, la única protección que podemos tener es con la sangre de Cristo Jesús. Todos los otros sellamientos, no importa qué símbolo o aplicación tengas, siempre terminarán con que la protección viene por la sangre de Cristo Jesús. Los que estaban dentro de las casas, pues allí no hubo plaga de destrucción. Ahora, de esas 3 escenas de sellamiento, la de el Éxodo tiene una aplicación al hogar. El sellamiento en el hogar, aplicar las enseñanzas del evangelio en los hogares para protección de los hijos. Estudio y oración familiar. Para que nuestros hijos sean protegidos, necesitamos aplicar la sangre del cordero, la enseñanza de Cristo, los méritos de Cristo, la protección de la sangre de Cristo, de la palabra de Dios, por medio de la oración, de la palabra de Dios, del estudio, del culto familiar. No podemos arriesgarnos en ese tiempo de tanto peligro a enviar a nuestros hijos al trabajo o a la escuela a enfrentar los peligros y tentaciones del día sin habernos asegurado de que están bajo la protección de Dios. Y he dicho a muchos papás y mamás que es preferible que nuestros hijos se vayan en ayunas físicamente sin haber desayunado a que se vayan en ayunas espiritualmente. Necesitamos asegurarnos de que nuestras casas están selladas con la sangre del cordero. La otra aplicación de Ezequiel 9 es a la iglesia. A la iglesia. Jerusalén es un símbolo de la iglesia, y ahí nos indica que el sello se coloca en la frente de aquellos que claman y gimen
a causa de las abominaciones que se hacen en ella. Esto indica que dentro de la iglesia ocurren abominaciones, acciones contrarias a la voluntad de Dios. Nadie tiene que venir a criticarnos y decirnos que tenemos errores, que hay errores en nosotros o en nuestros dirigentes. Eso ya lo sabemos. Pero el sello se coloca no en aquellos que cometen las abominaciones, ni tampoco en quienes las censuran, las señalan o las critican, sino en aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen. Y la última escena de sellamiento del Apocalipsis tiene una aplicación universal. El Apocalipsis así es. Lo que en el Antiguo Testamento fue local y literal, en el Apocalipsis se vuelve universal y simbólico. Por lo tanto, el sellamiento en todo el mundo. Dios está sellando en todo el mundo a aquellos que se identifican como suyos, como su pueblo. Ahora, tenemos tres significados del sello. En primer lugar, el sello es un símbolo de propiedad o pertenencia. ¿Por qué? Miren, cuando sellamos un documento, cuando colocamos un sello sobre algo, es para hacerlo legítimo, para indicar que ese documento efectivamente está siendo emitido de la institución cuyo sello lleva impreso. Por lo tanto, el sello es un símbolo de propiedad o pertenencia. En el tiempo que el apóstol Juan escribió esto, se marcaba a los esclavos como señal de que pertenecían a cierto amo. Era común dentro del Imperio Romano ver a personas llevando sobre sus espaldas pesadas cargas y llevando en su frente una marca para indicar que eran propiedad de algún amo. Los soldados también se marcaban en la mano o en la frente, pero para los soldados era motivo de orgullo porque se marcaban con algún símbolo que representaba el ejército en el cual servían o el comandante que les dirigía las batallas. El sello era un símbolo de propiedad o pertenencia. Pero también otra de las prácticas y usos de las marcas y sellos es pacto o compromiso. Los adoradores de los dioses paganos grababan en su cuerpo la imagen del dios al que adoraban. El adorador supuestamente se comprometía a ser fiel adorador de ese dios cuya imagen se grababa a manera de tatuaje en su cuerpo. Y el dios se comprometía según esto a protegerlo. Había madres que dedicaban a sus niños, aún desde pequeños, a ciertos dioses, con figuras de animales, reptiles, cuadrúpedos, en fin. Y grababan la imagen de ese dios al cual dedicaban a su bebé en la piernita del niño o en el brazo. Y hombres ya grandes también hacían pactos, compromisos con esos dioses. Y así como los tatuajes en la actualidad, grababan la imagen del dios en su cuerpo para hacer un pacto con ellos. Nuestro Dios quiere sellarnos y Él sí es poderoso para protegernos de la destrucción final. Otro símbolo del sellamiento es semejanza o reproducción del carácter de aquel que sella. Vimos en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3 que el sello se aplica ¿en qué parte del cuerpo? ¿Notaron? ¿En dónde? En la frente, en la frente. Pues en la frente, si ustedes ven más adelante en Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14 y versículo 1, ¿qué es lo que queda grabado en la frente de los sellados? El sello se aplica en la frente. Apocalipsis 7:3. ¿Qué queda grabado en la frente de los sellados? Apocalipsis 14:1. En la frente de los 144,000 sellados estaba el nombre de Dios y el nombre del Cordero. Son sellados en la frente. Y lo que queda en la frente es el nombre de Dios y el nombre del Cordero, que es el mismo. Ahora, esto no quiere decir que en la frente de los sellados esté la palabra Jehová o Jesús.
Ya en la mañana hablábamos acerca del significado del nombre, o anoche. ¿Qué representa el nombre? El nombre, mis queridos hermanos, representa el carácter. Los judíos, cuando ponían un nombre a sus hijos, lo hacían pensando en el carácter que querían ver en ellos o en algún incidente que indicaba algo de su carácter. Y el caso típico es de Jacob y Esaú. ¿Por qué le pusieron a Jacob Jacob, que quiere decir usurpador y engañador? Porque cuando iban a nacer, según dice la Escritura, ¿quién debía nacer primero? Esaú. Pero Jacob traía su mano trabada al calcañar al tobillo de Esaú, como queriendo nacer primero. Y entonces le pusieron por nombre Jacob, lo cual correspondía a ese incidente, detalle. Pero cuando Jacob prevaleció en oración con Dios, luchó con Dios y salió vencedor, se le cambió el nombre: Israel. Israel, el que lucha con Dios. Lo mismo el nombre Jesús, Salvador. Llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O Emanuel, se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todos los nombres representaban el carácter. En este caso, si el nombre queda grabado en la frente, lo que nos está diciendo el Apocalipsis es que en la frente de los sellados queda grabado el carácter de Dios. ¿Y por qué en la frente? Se ha encontrado, y hay muchos estudios acerca de el lóbulo frontal. Y aquí hay médicos y quizás también psicólogos que sabrán que el lóbulo frontal es el lugar donde se toman las decisiones, es el asiento de la personalidad, es el lugar donde el hombre percibe. El lóbulo frontal es el lugar del cerebro donde Dios se comunica con el hombre. Ahora, grabar el nombre de Dios en la frente de un ser humano indica reproducir el carácter de Dios en la persona de sus seguidores. ¿Qué nos está presentando aquí el Apocalipsis? Que Dios quiere, está bien, gracias. Que Dios quiere transformarnos a su semejanza por medio de la obra del sellamiento. ¿Quién realiza esa obra del sellamiento? Bueno, antes tengo aquí algo más. Perdón. En la frente queda el nombre del Dios y del Cordero. El nombre es un símbolo del carácter, el carácter de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Los redimidos llevarán por la eternidad en sus frentes el nombre de Dios, el carácter de Dios, el carácter de Dios. Ahora, la ley tiene una función importante en el sellamiento. Isaías 8:16 dice: sella mi ley entre mis discípulos, ata el testimonio, sella mi ley entre mis discípulos. Porque el agente sellador realmente es el Espíritu Santo. El instrumento para sellar es la santa ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios para nosotros. Y la marca que queda impresa es el carácter de Dios. El agente sellador, quien realiza la obra del sellamiento, es el Espíritu Santo, quien, al ser recibido en nuestro corazón, nos va transformando gradualmente si nosotros en humildad nos sometemos a la suprema voluntad de Dios expresada
en la santa ley. De esa forma, el Espíritu Santo logra que en nosotros se reproduzca el carácter de Dios. Y es una maravilla, mis hermanos, porque originalmente, como seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva llevaban en su persona la imagen de Dios. Reflejaban el carácter de Dios. Reflejaban la imagen de Dios, tanto en el aspecto físico como en el aspecto moral y espiritual. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero el pecado desfiguró, borró en nosotros la imagen de Dios. Me hace recordar cuando allá en el pueblo jugábamos a la orilla del tren, a la orilla de la vía. Allá en mi pueblo el único medio de transporte era el tren. Pasaba una vez por la mañana rumbo a Tampico y otra vez por la tarde rumbo a San Luis Potosí. Muchas veces como niños jugábamos allí a la orilla de las vías. Y cuando venía el tren, buscábamos una monedita de 5 centavos para colocarla en el riel. Aquellas monedas de aquellos tiempos tenían la imagen de doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Alguien mexicano de aquí se acuerda de esas monedas? Oh, muy bien. Pues poníamos esa monedita en el riel. Nos retirábamos para ver y esperar que pasara el tren. Cuando esas ruedas grandes de acero del tren pasaban sobre la moneda, después de unas dos ruedas, la moneda caía. Cuando el tren terminaba de pasar, nos acercábamos para tomarla en las manos, con cuidado porque estaba calientita. ¿Y dónde estaba la imagen de doña Josefa Ortiz Domínguez? Se había borrado. Se había borrado. Pues hermanos, nosotros originalmente reflejábamos a la perfección la imagen de Dios. Pero el tren del pecado pasó sobre nosotros y nos desfiguró tanto que algunos al vernos luego dicen que descendemos del chango, quizás porque nos parecemos ya más, pareciéndonos más al chango que a Dios. Pero Dios toma, como si alguien tomara esa monedita y la reconstruye por su gracia, con el poder del Espíritu, para que otra vez refleje la imagen que tenía originalmente. Esa es la obra del sellamiento. El Espíritu Santo trabajando en nosotros para que reflejemos otra vez la imagen de Dios. La ley de Dios, el instrumento para sellar, el Espíritu Santo, el agente sellador, y la marca que queda impresa, el carácter de Dios. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esto es el sellamiento. Ahora, ¿qué implicaciones tiene en el Apocalipsis? En el Apocalipsis, por supuesto, se refiere y trata de presentarnos de una forma y otra que eso tiene que ver con la reproducción del carácter de Dios, más que con cantidades o números u otros elementos en los cuales muchas veces la gente pierde tiempo. Los 144,000 es un número simbólico. Como en Apocalipsis, todo es simbólico. Presentamos 9 razones para fundamentar que el número es simbólico y que se aplica a todos los miembros del pueblo de Dios, de la iglesia remanente, que se sometan a la influencia transformadora del Espíritu Santo y que pasen las 7 postreras plagas sin recibir daño y estén en pie cuando Cristo venga. Primero, los números en Apocalipsis representan cualidades, no cantidades. Para la mentalidad judía, hablar de un número no era para señalar cierto número de unidades, sino que había un símbolo siempre detrás. Si ellos decían una mesa, 2 bancas, no pensaban en 2 objetos o uno. Siempre había un simbolismo detrás. El 1 era un símbolo de la unicidad de Dios. El 2 representaba el compañerismo. El 3 un símbolo de la divinidad. El 4 un símbolo de lo terrenal.
El 5 representaba la gracia de Dios. El 6 era una representación del pecado y lo que se opone a Dios. Y el 7 representaba lo perfecto y completo. El 8 la nueva vida en Cristo. Y el 10 era un símbolo de multiplicidad. Y el 12 representaba al pueblo de Dios. Por eso en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan habla de números y de ciertos elementos, hace una combinación del significado del número con el significado del objeto que menciona. Por ejemplo, miren ustedes, la palabra Babilonia, que en Apocalipsis representa los poderes del mal, el pecado y la oposición a Dios. Y el número que representa el mal, el pecado y la oposición a Dios es el 6. Pues la palabra Babilonia se encuentra en todo el libro del Apocalipsis exactamente 6 veces. Se los dejo de tarea, léanlo esta noche y solo encontrarán Babilonia 6 veces. Por el contrario, la palabra Jerusalén, que en Apocalipsis se refiere a la Jerusalén celestial y el número de los celestiales era el 3, pues la palabra Jerusalén aparece exactamente 3 veces. Y el mismo número, el mismo nombre Juan, que tiene relación con la gracia de Dios. Juan, la palabra en griego para gracia es charis, y de ahí deriva la palabra Juan. Y el número que para los judíos representaba la gracia era el 5, pues Juan por inspiración divina tuvo el cuidado de escribir su nombre a lo largo de todo el libro. ¿Cuántas veces creen? 5 veces. Así de profundo es el Apocalipsis. Por eso resulta irrisorio cuando algunos hablan de que el número es literal y que ya tienen los nombres y que saben quiénes son y que tienen el correo electrónico de todos los 144,000 y que no sé qué tanto. No puede ser que se aplique a 144,000 individuos. Un número simbólico. Los 144,000 es el producto de multiplicar 12 por 12 por 1000. El 12 representa al pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles, y 1000 representa multiplicidad sin número. También son descritos como siervos de Dios en el versículo 3, un término que se refiere a la iglesia y que se usa más de 11 veces en Apocalipsis, los siervos de Dios, aplicándose a todo el pueblo fiel de Dios. Otra razón más, la iglesia del Nuevo Testamento llamada el Israel de Dios. Tanto los judíos como los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo. El término el Israel de Dios no se aplica únicamente a judíos o descendientes de Jacob, sino a todos los hijos de Abraham por medio de la fe. El sello es lo contrario a la marca de la bestia. El sello de Dios estará en la frente de todos los seguidores y no solo de una parte, los seguidores fieles de Dios. Dios está sellando a todo su pueblo contra las plagas venideras, no solo una parte. Así como todo el pueblo de Dios escapó de las plagas que cayeron sobre los egipcios. En las otras 2 escenas de sellamiento que vimos, Ezequiel y Éxodo, se sella a todos los fieles hijos de Dios y no a un número determinado. Y el orden en que se presentan los nombres en Apocalipsis 7 es diferente al orden de nacimiento de los hijos de Jacob, lo cual veremos más adelante. Y que esto indica pues que también es simbólico. Y por último, no aparecen las 12 tribus de los hijos de Israel, como dice el versículo 4. El versículo 4 dice 12,000 sellados de todas las tribus o de todas las tribus de los hijos de Israel. Y no están todas las tribus. Si esa expresión no es literal, el número menos lo será. Y una afirmación más respecto al sellamiento de los 144,000, afirmamos que son el mismo grupo que la gran multitud. Ya ven que muchas veces algunos decían en la antigüedad, no tanta antigüedad, algunos años atrás decían, pues yo aunque no esté con los 144,000, con que esté con la gran multitud. ¿Han escuchado esto? Pues hermanos, en Apocalipsis, siendo fieles a la interpretación del libro, encontramos evidencias suficientes para afirmar que son el mismo grupo. Miren, hay una técnica literaria que utiliza el apóstol Juan y es la técnica literaria oí, vi, en la cual
Primero oye y luego ve. Y lo que oye es lo mismo que lo que ve, aunque con otro símbolo. Oye de algo y luego ve eso mismo. Y lo que oye y lo que ve es lo mismo. Algunos ejemplos. Apocalipsis 1:10 y 1:12. Dice allí: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega. ¿Quién habla? Jesús. Oyó primero. Y después dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, etc. ¿Y quién era? Jesús. Primero lo oyó y luego lo vio, y es la misma persona. Luego otro caso. En Apocalipsis capítulo 5 tenemos la visión del trono. En el versículo 5, un ángel le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Oyó primero de un león que había salido victorioso, el cual podía abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces se volteó y vio. ¿Y qué fue lo que vio? Un cordero herido, un cordero como inmolado que estaba delante del trono. 2 símbolos diferentes que representan ¿a quién? A Jesús. Representan la misma persona. En ambos casos es lo mismo. Otro caso más. Apocalipsis 17, 1 al 2. Primero escucha: ven acá y te mostraré la condenación contra la gran ramera. Y 3 al 5, luego la ve. Primero oye y luego ve, y en ambos casos es la misma. Luego también en cuanto a la Nueva Jerusalén: y oí como la voz de una gran multitud, Apocalipsis 19:6, como el estruendo como el estruendo de muchas aguas, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Primero oye y después, ¿qué dice? Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Primero oye el cantar de los redimidos y después los ve y son los mismos. Y en el caso de Apocalipsis, en cuanto a los 144,000, si ustedes notan, en el capítulo 7, versículo 4 dice: y oí el número de los sellados. 144,000 sellados. Oí. Pero luego en el versículo 9, ¿qué dice? Y después de esto, o como dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud. Primero oye y luego ve. Por lo tanto, podemos preguntar, y no es pregunta capciosa como cuando preguntan de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Vamos a preguntar: ¿cuántos son los 144,000? Una gran multitud. Primero oyó de ellos, de los sellados, y lo representa con un símbolo, con un número simbólico, 144,000, lo cual indica un cuadro perfecto, donde nadie falta y nadie sobra. Y luego los ve. ¿Y cuántos ve? Realmente son una gran multitud de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Estamos claros? Si no, ahí en el video hay un tema sobre los 144,000 y sigan estudiando el Apocalipsis. Ahora, ¿quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que reflejan el carácter de Dios. Y estas características se aplican en Apocalipsis tanto a la gran multitud como a los 144,000. Ambos grupos tienen las mismas cualidades, por lo tanto son las mismas personas. Ahora, en cuanto a los sellados, el sellamiento, ya dijimos, la reproducción del carácter de Dios en nuestras vidas. Noten cómo esto está ilustrado en Apocalipsis capítulo 7 al presentar al grupo de sellados. En Apocalipsis 7 se empieza presentando los 12,000 sellados de la tribu de Judá. Dice el versículo 5: de la tribu de Judá 12,000 sellados. De la tribu de Rubén 12,000 sellados. De la tribu de Gad 12,000 sellados.
Pero aquí hay algunos asuntos que aclarar. Judá no es el primogénito. ¿Quién es el primogénito de Israel? Rubén. ¿Y por qué aparece primero Judá? Rubén aparece en segundo término. El orden ahí está y es diferente. Rubén, Judá, Rubén, Gad. Acá aparece Rubén, Simeón, es el orden de nacimiento. Y también notarán que no están todos. Aquí están. Esos son los hijos de Israel. Pero no están todos aquí. ¿Ya notaron quién es el que falta? No está el de la tribu, no está Dan. No hay aquí, no está Dan. Sin embargo, siguen siendo 12. ¿Quién está de más que no era hijo de Israel? Manasés. Manasés era hijo de José. Ahora, esto es simbólico y está representando, mis queridos hermanos, que los redimidos reflejarán el carácter de Dios. Ahora vamos a explicar. Primero, veamos brevemente en cuanto a por qué ese orden. El orden responde al significado del nombre de cada uno de esos personajes. ¿Qué significa Judá? La palabra Judá es la misma o la misma raíz para Judas, Judith o Judith, en fin. ¿Alguien aquí se llamará Judas? No, ¿verdad? Bueno, yo siempre preguntaba en broma, pero en una ocasión hice la pregunta si alguien se llamaba Judas y encontré a alguien que se llamaba Judas. Bueno, pero aquí nadie se llama Judas, ¿verdad? Bueno, la palabra Judá o Judas o Judith significa alabanza, alabanza. Está en primer lugar Judá porque los redimidos entran por puertas llamadas alabanza. Judá. Los redimidos entran por puertas llamadas alabanza según Isaías 60:18. De modo que cuando Jesús da la bienvenida a su pueblo redimido, primero abre las puertas llamadas alabanza y presenta ante todo el universo a su pueblo redimido diciendo: vean, un hijo. Y eso es lo que significa Rubén. Por eso Rubén aparece en segundo lugar. Rubén significa: ved un hijo. Con gozo Jesús, una vez que abre las puertas llamadas Judá o alabanza, presenta ante el universo a su pueblo redimido: ved un hijo. Pero no solo uno, sino un ejército, una gran multitud. Gad, tercer nombre, ejército o multitud. Y continúa el discurso de bienvenida. Una gran multitud de hijos felices, a ser feliz, de hijos felices que contendieron contra el mal, lucharon en oración. Neftalí, contender. Y se olvidaron de sí mismos. Olvidándose de sí mismos, ¿qué hicieron? Oyeron la palabra de Dios. ¿Para qué? Para unirse con aquellos que reciben la recompensa Isaacar, y morar Zabulón, con aquellos que se añaden, José añadir, que se añaden como hijos de la mano derecha, Benjamín, y se sientan a la diestra del trono de Dios. Desde que se abren las puertas llamadas alabanza, Jesús presenta: ved un hijo, una multitud de hijos felices que contendieron en oración, que se olvidaron de sí mismos, oyeron mi palabra y se unieron con aquellos que reciben la recompensa para morar con todos los que se añaden como hijos que se sientan a la diestra de Dios. Un discurso de bienvenida está en el orden que se presentan los nombres de los hijos de Israel. Y ahora, ¿por qué Dan es suplido por Manasés? Responde también al significado del nombre. No quiere decir que ninguno de la tribu literal de Dan va a ser salvo. Posiblemente hay algún descendiente o descendientes de las tribus de Dan.
Pero no quiere decir eso, porque esto no es literal, es simbólico. Y el nombre de Dan, bueno, aquí está ya la comparación. El nombre de Dan significa juzgar, pero en el sentido de criticar, de censurar, de señalar, de chismear. Dan fue descrito como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Génesis 49:17. Cuando Jacob presentó una bendición sobre cada uno de sus hijos, dijo acerca de Dan: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan, serpiente junto al camino. Quizás les ha tocado ver grupos de personas, hombres y mujeres, porque los hombres igual caemos en el mismo mal. Y ahí están cuchicheando. Y alguien allá en México lo diría: ahí está el viborero. Ahí está el viborero. ¿Qué están haciendo? Tijereteando. Como dicen en Chihuahua, la pura chirinola. Tijereteando, criticando, señalando y hablando de este. ¿Y que te fijaste? ¿Y viste cómo traía esto? ¿Y viste cómo no le quedaba bien? Y que, pura crítica y censura. No hay danitas entre los sellados. Los danitas representan a aquellos acusadores de nuestros hermanos. Hacen la obra de Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Que cuando ven a un hermano que anda en tal lugar, en un lugar quizás de muy buena reputación, antes de ir y hablar con él y averiguar por qué y cómo y qué estaba haciendo, rápido van con el anciano, con el pastor, con la junta directiva. Yo lo vi y allí andaba, sin seguir la regla bíblica de ir y hablar y aclarar primero. Yo espero que aquí no haya de la tribu de Dan. Y si hubiera alguno de la tribu de Dan que le da por ese lado, es preferible que se cambie de tribu, porque no hay danitas entre los sellados. No hay danitas entre los sellados. Ahora, para completar el número de 144,000, entran no los de Efraín. Efraín también fue una tribu, pero no aparece tampoco. Entra Manasés y no Efraín. ¿Por qué no Manasés? Manasés, el nombre o la palabra Manasés significa fructífero y promisorio. Cuando Jacob dice, Efraín significa fructífero y promisorio. Y Efraín representa a aquellos fructíferos y promisorios que desde la edad de 7, 8 años se aprenden largas poesías y las dicen aquí y allá, o dicen bonitos sermones. Y qué bueno. El problema está que luego los andamos elogiando tanto y exhibiendo por tantos lugares, que llegan a creer que lo que son y lo que hacen es por su capacidad. Es que yo sí tengo buena memoria. Es que yo sí puedo. Y entonces estos pobres se creen la última maravilla. Efraín, se escribió de él: Efraín se apacienta de viento, y representa a aquellos que, pudiendo contribuir grandemente a la causa de Dios por sus talentos, se envanecen, se engrandecen, se creen la última Coca-Cola del desierto, como lo dicen, y se pavonean, orgullosos, altivos. Se apacienta de viento. Eso lleva a la hipocresía. Efraín fue torta, no volteada. Porque llega un momento cuando la persona solo vive de apariencias. Una torta no volteada, solo cocida por un lado. Se coloca con la parte cruda hacia abajo y al parecer está muy apetitosa. Pero al acercarnos nos damos cuenta que está cruda. Engaño, falsedad e hipocresía. Y al final, Efraín es dado a los ídolos, apostasía. No hay
efraínitas, tampoco entre los sellados. Dios nos guarde de estas características que nos excluyen de los redimidos por no reflejar el carácter de Dios. Entra para completar el cuadro perfecto de redimidos Manasés, cuyo nombre significa olvidar y representa a aquellos que olvidan el agravio y la ofensa. Estos entran entre los sellados. Aquellos que no guardan registro de las ofensas de sus hermanos. Aquellos que no abrigan rencor en su corazón. Aquellos que no guardan odio hacia sus hermanos que una vez les ofendieron. ¿Saben que abrigar odio en nuestro corazón es como tomarnos un veneno nosotros y esperar que el otro se muera? Abrigar odio y rencor nos mata a nosotros, no a la persona odiada. Porque aquella persona que se resiste a perdonar está rompiendo los puentes de las relaciones humanas. Alguien dijo que cuando yo perdono a alguien, es como si le liberara a una persona de su prisión. Y luego me doy cuenta que el liberado fui yo mismo. ¿Y cuántas veces por no perdonar mantenemos a esa persona en prisión y nosotros mismos estamos prisioneros al no perdonar? Los sellados, mis queridos hermanos, reflejan el carácter de Dios. No hay danitas, ni hay efraínitas entre los 144,000, mis queridos hermanos. Que el Señor nos libre de esos rasgos. Y si alguien en algún momento cayó en esas tribus, cámbiese, sálgase de allí y colóquese en la tribu de Manasés. Y sea generoso en perdonar y fomentar la unidad entre los hermanos. Ese es el carácter de Dios. Muy bien, ahora la importancia del sellamiento, la lluvia tardía. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza. Zacarías 10:1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Qué trae la lluvia tardía? Trae precisamente el sellamiento, porque el sellamiento es obra del Espíritu Santo. El agente sellador es el Espíritu Santo. Y esto trae, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y trae también el fuerte pregón. La transformación de nuestras vidas por medio del sellamiento y el fuerte pregón por medio de la evangelización. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, y esto nos lleva a la terminación de la obra, lo cual conduce a la segunda venida de Cristo. Ahí está el resumen de los 5 temas de este fin de semana. Y hermanos, el sellamiento y la terminación de la obra. Noten cómo ocurren estos eventos. Aquí tenemos algunas líneas que marcan: 1844, juicio investigador; segunda venida de Cristo, después de esto el milenio, y aquí el fin del tiempo de gracia, juicio investigador. Y entonces colocamos allí la lluvia tardía, que es lo que trae el desenlace final de todos los eventos que nos llevan a la segunda venida de Cristo. Por eso la insistencia de orar por el Espíritu Santo, de pedir al Señor lluvia en la estación tardía, porque como hemos dicho, sin lluvia no hay cosecha. La lluvia tardía nos lleva o produce el sellamiento. El sellamiento lleva al fuerte pregón, el fuerte pregón a la terminación de la obra. En medio de esto, un poco antes de esto, se dan las leyes dominicales, antes de la terminación de la obra. Con las leyes dominicales empieza ocurre el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Y también se inician el momento para salir de las grandes ciudades, la imposición general de la ley dominical. Luego tenemos, después del tiempo de gracia, las 7 postreras plagas y el tiempo de angustia. Después tenemos el decreto de muerte, ya dentro del tiempo de angustia y persecución, y el momento para salir de las pequeñas ciudades, el momento del decreto de muerte. Pero no
tenemos nada que temer, mis queridos hermanos. Les invito en el nombre del Señor a mantenernos leales a los principios cristianos, sin importar qué amenaza haya sobre nosotros. Yo agradezco al Señor que los muchachos en la escuela de teología han percibido ese valor y compromiso con la predicación. Y ellos dicen: pastor, voy a donde me manden. No importa que sea en medio de las balaceras. Y allí estamos. Y hace unos días estuvimos en Reynosa con un pastor que estuvo en Camargo y nos contó, ¿recuerdas? Nos contó él con su esposa cómo en medio de las balaceras y los encuentros de unos y otros, ellos continuaron atendiendo sus iglesias y yendo adelante con la evangelización. Que el Señor nos dé ese valor en todo momento. Habrá ciertamente tiempo de angustia para Jacob, pero como dice la Escritura, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. De ella será librado. Si no, sin lluvia no hay cosecha. Ahora, mis hermanos, ciertamente necesitamos una preparación. El Espíritu Santo, la lluvia tardía, es otorgado en respuesta a la oración fervorosa y perseverante del pueblo de Dios. Yo les encomiendo oración fervorosa y perseverante como primer paso, pero no el único. Necesitamos también disponer nuestro corazón, que el agente humano renuncie a su voluntad para someterse a la voluntad de Dios, lo subrayado. Que el agente humano renuncie a su voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Y esto no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está maleada. Nuestros hábitos están afectados. Y no es fácil renunciar a nuestra voluntad cuando el pecado y las cosas que nos perjudican y debilitan parecieran tan apetitosas y tan atractivas y placenteras. Pero esta es la preparación. Solo mediante la confesión y el abandono del pecado. Confesión y abandono del pecado. La oración ferviente y la consagración a Dios. Y hermanos, tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Ahí está, que el egoísmo sea desterrado, que la lucha por la supremacía sea desterrada, que el egoísmo sea muerto, que la gratitud llene el corazón y el amor haga fragante la vida. Entonces todo empieza, el Espíritu Santo produce limpieza, un corazón nuevo, reflejar el carácter de Dios, predicar por testimonio, predicar con poder. Terminación de la obra. Resultados: si la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente, ha caído. La tierra fue alumbrada con su gloria, predicar por testimonio, ya lo vimos, y el fuerte pregón. Los 144,000 sellados reflejan el carácter de Dios y predican por testimonio en el tiempo del fin, lo que lleva a la terminación de la obra. El tiempo no será más, mis hermanos. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. Quiere el Señor que nosotros estemos no solo como espectadores, sino como actores en el drama final entre el bien y el mal. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Terminará la obra de la predicación del evangelio. Y se requiere una disposición total. Y yo invito a mis hermanos dirigentes de esta iglesia a que perseveren, continúen luchándose y esforzándose por lograr que la mayor parte de la iglesia colabore de una u otra forma en la predicación del evangelio. La obra de Dios en esta tierra nunca puede ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y oficiales de la iglesia. Ese es el gran desafío. Oremos por eso, mis queridos hermanos, porque muy pronto se dirá:
Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios incluye atender al gran mandamiento misionero. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, hasta el fin del mundo. ¿Quisieras tú participar en esta gloriosa misión? ¿Quiénes quisieran, mis hermanos? Que el Señor nos ayude. Yo quisiera tener una última oración con ustedes. Con esto concluyo. Y hermanos, vamos a orar nuevamente por el Espíritu Santo. Quizás en algún momento nos volvamos a encontrar. Yo espero, mis queridos hermanos, que recordemos esos momentos, y la forma de recordarlos es entrando en acción y hacer aterrizar en la práctica lo que se ha dicho aquí desde el púlpito. Que cada uno de nosotros no sean ni huesos secos, ni cadáveres, ni cristianos de maniquí, que seamos soldados activos. En México el himno nacional dice una de sus partes: un soldado en cada hijo te dio, le decimos a la patria. Un soldado en cada hijo te dio. Que todos podamos decirle a nuestro Señor Jesucristo: un soldado en cada hijo encontrarás. ¿Estamos de acuerdo? Y que vayamos a buscar a los hermanos menores antes que sean solo vino. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a arrodillarnos para orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque te propones transformarnos a tu semejanza. Gracias por la obra del Espíritu Santo de sellarnos, de reproducir en nosotros tu carácter. Señor, te rogamos que toques nuestro corazón y lo hagas sensible a la obra del Espíritu Santo, para que cada uno de tus hijos refleje el carácter de Dios, y así que la tierra sea alumbrada con tu gloria, y entonces, impulsados por tu Espíritu, nos levantemos y terminemos la obra. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo more en abundancia en nuestros corazones, y que cada día, en oración, en confesión y arrepentimiento y abandono del pecado, que cada día busquemos un bautismo del Espíritu Santo, que nos dé fuerza para ese día, que nos impulse durante ese día y que nos acompañe en la testificación y en la predicación a viva voz. Señor, tómanos en tus manos, utilízanos como tus instrumentos para la terminación de la obra, y permite, Señor, que todos participemos de ese glorioso final al cual tú estás conduciendo a tu pueblo. Que muy pronto, al concluir nuestra encomienda, nuestra misión, podamos ir a morar con Jesús por la eternidad, y que veamos su rostro y que su nombre esté en nuestras frentes. Lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.